ese tiempo que no tuve trabajo, después de salir de trabajo, me dediqué a hacer mi tesis. Ya había yo escrito algo sobre este tema y me asesoró la tesis una maestra extraordinaria que ya falleció, Paulina Fernández, que había pues estado de alumna conmigo, pero como yo me fui, ella siguió, se convirtió en maestra. Cuando regreso, ella es mi asesora de tesis. Y nos había dado clase el maestro Octavio Rodríguez Araujo, sí, partidos políticos, a los dos. Y es muy interesante porque, para recibirme, antes en la facultad se necesitaba el dominio de un idioma o la traducción de dos. Entonces me inscribí en el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, en francés y portugués, porque me ha costado el inglés. Y ya terminé el curso, presenté mi examen y ya llené todos los requisitos, hice la tesis con ella. Y la tesis se llama Proceso de Formación del Estado Nacional en México. Y sí es un aporte, considero importante, porque aquí explico cómo Juárez llevó a cabo las reformas para separar el poder del Estado y el poder de la Iglesia, más que nada del clero. Y aquí explico, y sí es algo, vamos a decir, novedoso, porque imagínense cómo se llevó a cabo esa reforma. Sí, el clero era dueño de todo, pero no solo de los bienes materiales, también de las conciencias. Y el movimiento liberal estaba compuesto por una minoría. Las tierras eran propiedad del clero. Por eso Juárez y Madero fueron muy enfáticos en distinguir al clero de la religiosidad. Son cosas distintas. Juárez era anticlerical, no antirreligioso. El clero era una corporación con mucho poder. Entonces, ¿cómo es que Juárez y los liberales llevan a cabo la nacionalización de los bienes del clero? Como dirían mis paisanos veracruzanos, le zumba. ¿Cómo lo hicieron? Entonces yo aquí explico cuál fue la estrategia central. Con las leyes de reforma, sobre todo la que tiene que ver con la nacionalización de los bienes, lo que hacen es que los grandes latifundios del clero los ponen al mercado y le despiertan el apetito a los propietarios particulares. Y por interés más que por convicción, esos propietarios particulares, de ser conservadores, se vuelven liberales. Y de esa manera el movimiento tiene ya una base de apoyo. Les voy a poner ejemplos. Luis Terrazas, que se convirtió en un gran terrateniente en la época de Porfirio Díaz, pues había estado con Juárez, era juarista. Y Terrazas tenía
pues más de 2 millones de hectáreas en Chihuahua. Por eso se decía que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Los Carranza, papá de don Venustiano, juarista, también hacendados. Entonces, de esa manera, incluso en circunstancias difíciles, porque está Juárez en Veracruz, el movimiento conservador con toda la fuerza, y él toma la decisión y se va para adelante, se echa para adelante y expide las leyes de reforma. Y ahí cambia. Y es México el único país del mundo que logra eso. Dicen que fue un milagro, una chiripa. No, fue una estrategia política magistral. Desde entonces, México es otra cosa. ¿Qué hace Juárez? Como sabía que el pueblo es muy respetuoso, muy religioso, y él muy respetuoso del pueblo. Si ustedes ven los textos de entonces y de siempre, nunca dejó de hablar de lo religioso y de usar palabras religiosas. Hablar de que la providencia divina nos va a ayudar, el Creador va a estar con nosotros siempre, para que no se usara en su contra el que era antirreligioso. Bueno, hasta Ignacio Ramírez, el nigromante, llegó a decir, y ese fue excomulgado por el Papa, como otros, pero llegó a decir: yo me hinco donde se hinca el pueblo. Entonces, son cosas distintas. Repito, Juárez era anticlerical, no antirreligioso. Entonces, esta tesis tiene que ver con eso, demostrar cuál fue la estrategia. Ojalá y la lean los conservadores. Se las voy a mandar a los de ¿cómo se llama? De la transparencia. Sí.